le he puesto como título al mensaje que quiero compartir con usted: para ser padres. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y quiero responder a este impulso que ha venido del Espíritu de Dios en nuestro pastor y obviamente en cada una de las iglesias del Nazareno donde se está predicando también estas palabras, que ese impulso, tener que hablar de la familia. Porque ¿qué deberíamos como padres enseñarles a nuestros hijos? ¿Cómo ganar plata? ¿Ah? ¿Cómo hacer buenos negocios y no morir en el intento? ¿Cómo formar hijos para Dios? Sería otra pregunta que se me ocurrió en este tiempo de introducción del mensaje. ¿Cómo levantar una generación que ame a Dios? ¿Cómo ser padres exitosos? Pero el éxito visto desde la manera de la palabra misma de Dios. Por eso he titulado este mensaje: para ser padres. Porque a veces pensamos que el éxito es solamente tener un título, lograr formar una empresa o tener plata. Y hermano, eso pudiera ser éxito, pero creo que el éxito más grande, el éxito que nosotros podemos sacar pecho en la presencia misma del Señor, si allá se puede sacar pecho de algo, es ver que nuestros hijos se levantan como personas de bien y sobre todo como hombres, mujeres del día de mañana que aman, temen y viven para Dios. Creo que eso es éxito, hermano. Éxito es ver a nuestros hijos viviendo para Dios. Éxito es ver a nuestros hijos como Enoc. ¿Alguien sabe de la vida de Enoc? La Biblia dice por allá en Génesis capítulo número 5: y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. O sea, estaba caminando tan bien con Dios que Dios dijo: no, este man yo no lo dejo por allá. Y que Dios nos ayude a que nuestros hijos sean levantados como hijos de Dios. Porque esa es la propuesta que traigo en este mensaje. Debemos saber cómo levantar hijos para Dios. ¿Cuántos quieren saber cómo levantar hijos para Dios? Ese es el reto: enseñar a nuestros hijos a ser sabios. ¿Recuerdan que se los expliqué en una predicación pasada? Eso no me lo inventé yo, eso es de un maestro judío que dijo cuál era la diferencia entre necio, inteligente y sabio. ¿Cuántos recuerdan que lo enseñé aquí? ¿Qué es un necio? Que comete errores y vuelve a cometer el mismo error, y como la canción, ¿no? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Ese se le llama volver a cometer el mismo error. ¿Y qué es inteligente? El que comete errores. Porque como muchos decimos, no, pastor, es que uno no es perfecto. Estas carnitas y estos huesitos. ¿Y qué es alguien inteligente? Pues que comete errores pero aprende de ellos, ¿cierto? Bueno, no los vuelve a cometer. Pero ¿qué es sabio? ¿Se acuerdan que les dije que era sabio? ¿Qué es sabio? Aprende de los errores de los demás. ¿Cuántos quieren hijos sabios? Por eso les dije a sus hijos que se fueran, porque hoy vamos a hablar es de cómo hacer para que los hijos sean sabios. Y si queremos aprender sabiduría, hermano, para enseñar sabiduría, el mejor libro de la Biblia para ello es el libro de Proverbios. ¿Sí sabía? Porque el libro de Proverbios se podría sintetizar en una sola palabra: sabiduría. De hecho,
El libro de Proverbios fue escrito probablemente por el padre más sabio que ha existido en la vida. De hecho, la misma Biblia dice que el escritor de Proverbios fue un hombre muy, pero muy sabio. Reyes venían de otras naciones, de otros países. Se echaban unos viajados, hermano, porque la fama de ese hombre, escritor del libro de los Proverbios, era tan grande que excedía las fronteras. Y la gente decía, como dijo una reina que fue a visitarlo a este hombre, le dijo: a mí me habían contado de usted, pero la verdad, pues, lo que me contaron es esto comparado con lo que usted realmente es. Y estoy hablándoles del rey Salomón, porque este libro fue escrito probablemente para dedicarlo a su hijo. ¿Quién sabe cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Porque Salomón quería que su hijo fuera como él, sabios. ¿Cuántos recuerdan la pregunta que hice en la predicación pasada? Les pregunté a ustedes como padres, ¿cuántos quisieran que sus hijos fueran como usted? Y muchos en ese momento bajaron la cabeza y dijeron: ay, como que me sonó el celular. Porque a veces tenemos que reconocerlo. Nos ponemos a hacernos la pregunta por ahí en la mente: ¿será que yo quiero que mi hijo sea como yo? Pero yo creo que Salomón sí quería que su hijo Roboam fuera como él, y le quería enseñar a ser sabio. Por eso el libro de Proverbios está lleno de una serie de expresiones que confrontan y en contraste bendicen. ¿Cuántos han tenido alguien que los confronta, pero a pesar de que le dolió, la palabra que le dio lo bendijo? Yo soy pastor, pero a mí me han tenido que... Y una de esas personas está aquí al frente, mírela. Han tenido que decir, ¿sí? Proverbios. ¿Por qué corre? ¿Cuál es el afán? ¿Dónde es el incendio? Y pues en el momento sí, usted dirá: ay, no, el pastor que me tocó a mí. Sí, yo me enojo. La volteo a mirar. ¿Quién maneja, usted o yo? Y después tengo que reconocer: tiene razón. Y esos son los proverbios, ¿sí? Los proverbios llegan a un momento en que le tocan a uno por alguna herida, pero inmediatamente como contraste dice algo que lo bendice a uno. Porque la palabra proverbio es un dicho sabio que se expresa con verdades sencillas y concretas. ¿Qué es un proverbio? A ver, le voy a dar la oportunidad de escribirlo. Es un dicho sabio que se expresa con verdades sencillas y prácticas. Vamos a cambiar esa palabra concreta por que se puede practicar. ¿Qué es un proverbio? Es un dicho sabio que se expresa con palabras sencillas y prácticas. Diferenciémoslo de refrán. Porque mientras un proverbio es dicho por alguien sabio, un refrán es algo que dice la gente del común, ¿sí? El que escupe para arriba. ¿Eso qué es? ¿Proverbio o refrán? Refrán. Pero si usted escucha, por ejemplo, una palabra como esta, Proverbios 22:6, ¿qué dice? Ay, usted se lo sabe. Le voy a dar la primera palabra y usted va a decir antes de que se lo pongan en pantalla: instruye. Eso, muy bien. Regálame la Reina Valera, que estos son de la generación Reina Valera, hermano. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta palabra? ¿Qué es? Algo sencillo
tiene mucha sabiduría y a la vez, ¿qué es? Práctico. ¿Y qué lo motiva a hacer usted esta palabra? ¿Qué lo motiva a hacer? Muy bien, a instruir. A otra palabra para instruir. Muy bien, entonces pues el tema de hoy va a estar fijado en esa palabra, enséñele. Enséñele. Porque ¿cuántos quieren que sus hijos crezcan derechitos y que nunca se aparten de Dios? Ahora, ¿qué dice el proverbio que tenemos que hacer? Instruir. Y ya cambiamos esa palabra por enseñar. ¿Y cuántos saben que para poder enseñar hay que ser ejemplo? Cierre sus ojos para que yo ni siquiera pueda mirarle. Cierre sus ojos y dígale: Señor, enséñame a enseñar. Sí, pues para que usted lo diga ahí con toda autoridad. Si usted sintió que cuando le hizo esta pequeña oración al Señor como que la cosa no cuajó y que usted dice: uy, pero yo cómo enseño a enseñar si yo mando a mi hijo a decirle al de la cuota de la vajilla, dígale que no estoy. Si usted sintió esas cositas así, entonces el mensaje es para usted hoy. Este mensaje es para su vida, este mensaje es para usted. Es un mensaje muy cortico, tranquilo. Hoy se va a ir temprano para que alcance a agarrar la flota para Melgar. Entonces solamente se va a llevar 3 cositas. Son 8 cosas, pero dejé las otras para la próxima semana. Y todas tienen la palabra enséñele. Porque de eso vamos a hablar, porque la palabra que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Enséñele a su hijo su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. El pastor Leonel Molano, nunca olvidaré cuando utilizó este proverbio. Digo, eso tiene, por eso la palabra de Dios dice que es un arma de 2 filos, ¿no? Porque eso tiene sus 2 cosas. Porque usted lo puede leer: enséñele a su hijo su camino, es decir, instruya a su hijo en su camino de él, y déjelo. Y cuando sea viejo, seguirá haciendo lo que se le dé la ocasión. O en la manera como la mayoría de nosotros lo entiende o lo lee, es: usted tiene una obligación. Bueno, le voy a dar otra oportunidad, lo cogí como despistado. Usted tiene una obligación: enseñar. Se lo dije en la predicación de hace 8 días. Esto usted no se lo puede delegar al maestro de escuela dominical arriba. Esto usted no se lo puede delegar al pastor, a la pastora. ¿Esta responsabilidad de quién es? Tranquilo, con toda confianza diga: mía. Así sea usted viejo, ya no tiene hijos, sus nietos son su responsabilidad. Son su responsabilidad, hermano. Entonces, dice el proverbio que tenemos que instruirles, enseñarles. Y creo que si a alguien le interesa enseñar con sabiduría, es al pueblo cristiano. Porque por ahora algunos podrán decir: bueno, pastor, lo que pasa es que yo ya crié y yo ya no quiero seguir criando. Pero el apóstol Pablo le escribe a Tito diciéndole a las ancianas de la iglesia, les dice: mire, ¿sabe qué? Pónganse las pilas, porque ustedes son las mujeres que instruyen a las más jóvenes. Y en esta iglesia hay mujeres que tienen autoridad moral, espiritual para enseñar a las mujeres jóvenes de este lugar. Por eso este mensaje es para ustedes esta mañana. Por eso este domingo y el próximo vamos a ver algunas lecciones que pues le van a enseñar a usted, pero también a nuestros hijos, que si nuestros hijos las aprenden, hermano, pues ellos van a ser bendecidos.
pero también nos vamos a sentir bendecidos nosotros como padres, nosotros como abuelos, nosotros como hombres y mujeres que ahora tememos a Dios. Así que vale la pena ponerle cuidado a esta palabra en esta mañana, ¿sí? Entonces, de paso, dígale al que está al lado: no tengo chicle, no tengo chito, no tengo caramelo, no tengo esfero, para que no lo distraiga, y dígale: me voy a ponerle cuidado a la palabra del Señor. Amén. Quiero que veamos estas lecciones. Lo primero que creo, hermano, a la luz de lo que dice Proverbios, que debemos enseñar a nuestros hijos, es como empieza el libro de Proverbios. Primero, enséñeles a temer. Y cuando digo temer, no me vaya a malinterpretar, porque alguien puede pensar: ¿cómo así, pastor? Es decir, ¿qué está diciendo? ¿Usted quiere que levante unos hijos miedosos, cobardes? ¿Cómo así? ¿Amedrentados por todos y seguros? No, hermano, no es eso lo que quiero decirle en esta mañana. Cuando yo digo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a temer, tenemos que ir al primer texto de esta mañana, Proverbios, capítulo número 1, versículo número 7. Yo sé que usted conoce esta palabra y sé que la ha oído muchas veces, pero es con lo que quiero comenzar, porque estas enseñanzas van a ser, en cada uno de sus puntos principales, van a ir de manera progresiva. Y creo que lo mínimo que debemos hacer como padres cristianos es lo que nos aconseja Salomón en este texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero al renglón seguido, ¿qué dice? Los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted desprecia esta palabra en esta mañana, es necio. Para irnos, insensato es lo mismo que necio. Necio. Es decir, este es de estos mensajes dominicales que más le vale grabarlo, meterlo en alguna hojita, por ahí escribirlo, hermano, porque si usted no hace caso, se le va a considerar insensato. O sea que no tiene sensatez. Porque ¿cuál es el principio que menciona este texto? Es decir, si yo quiero ser sabio, ¿por dónde empieza la sabiduría? ¿Comprando un buen libro? Bueno, ya no se compran enciclopedias, ¿no? Como cuando, ¿se acuerda doña Blanca cuando comprábamos la Lexis 22? Sí, los muchachos no saben qué es Lexis 22, eso para ustedes es que ¿qué? 22 tomos de una enciclopedia que le salía a uno por un ojo de la cara. Ahora usted la baja a internet. Ya no necesita ni comprarla, porque usted la tiene a la mano. ¿Será que un buen libro, una buena universidad, eso me puede hacer sabio? Tomando un buen curso, capacitaciones, esto puede servir de alguna u otra manera a alcanzar una cierta sabiduría. Pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? Diga conmigo: temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Pero ojo, tampoco vamos a entrar en confusiones. No se trata de que es enseñarles a nuestros hijos a que le tengan miedo a Dios, que se estén ocultando. ¿Cuántos se pueden esconder de Dios? Pero entonces, ¿por qué a veces actuamos de esa manera? Yo no le vengo a decir que el principio es escondérsele a Dios, porque si a un hijo se le enseña que debe tenerle miedo a Dios, pues
Cuando usted le enseñan desde niño a tenerle miedo a algo, ¿usted qué pasa? ¿Cuál es la reacción natural? No acercarse, ¿o no? ¿Cierto? No acercarse. Soy de Cúcuta, norte de Santander, y pues allá crecen mucho esos gusanitos peluditos, ¿sí? Que mi suegra los ama. Ella quisiera hacer un sancocho, ¿cierto, doña Blanca? Y a mí me enseñaron de niño a que si lo tocaba me iba a morir de fiebre, me iba a dar yo no sé qué, me iba a torcer, mejor dicho. De niño me enseñaron a que yo no los molestara. Entonces cada vez que veía un gusanito de esos peluditos, ¿qué hacía? Yo no vengo a enseñarle ese tipo de temor, porque si le enseñamos eso a nuestros hijos, pues no se va a acercar. Entonces, ¿qué es el temor? En el sentido bíblico, temor significa dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, temor es, léalo, está en pantalla, hermano, para eso se lo coloco. ¿Temor es qué? Reverencia, respeto, admiración, asombro. Miren, hermanos, es sencillamente la reacción del ser humano ante la grandeza y el poder de Dios. Es esa actitud que tenemos de asombrarnos de lo que Dios hace. ¿Sabe que estamos viviendo tiempos en que la gente está dejando de asombrarse de lo que Dios hace? Y por eso le hemos perdido reverencia. O sea, yo no le estoy diciendo que vuelva atrás, pero sí, a veces hasta entendía uno por qué la abuelita católica le decía a uno: no haga eso porque Dios lo castiga. Y hasta, pues era válido, ¿no? Y es que nos hemos ido al otro lado, pero de todas maneras, lo que sí quiero decirle en esta mañana es que debemos enseñar a nuestros hijos a tener reverencia ante Dios. Vuelvo a la abuelita católica porque es que yo crecí con mi nona. En Cúcuta a los abuelos le decimos nonos. Y todos los días, todos los santos días que yo andaba con mi nona, mi tío trabajaba en el colegio Belemitas de Pamplona, norte de Santander, y a las 6:30 de la mañana él se estaba yendo. Entonces mi nona le preparaba su desayuno, por ende pues desayunaba yo ahí. Y mi nonita pues terminaba, lavaba la loza, arreglaba cocina y arrancaba para misa de 7 todos los santos días, y yo ahí al lado. Pasaba la mañana, iba a mediodía, hacía el almuerzo, mi tío llegaba como a las 12, 12:30 a almorzar, y a la 1 otra vez se iba. Y a la 1:30 de la tarde, detrás de mi abuelita, a rezar su santo rosario en la iglesia del Humilladero en Pamplona. La misa era en la iglesia de Santo Domingo o en la iglesia del Carmen. No, la iglesia del Carmen era la misa de los domingos. La iglesia de Santo Domingo era la de la misa de todos los días a las 8 de la mañana. Y la 2 de la tarde era el rezo del rosario, hermano. Y yo ahí. Pues mi nonita decía: es que mi chinito va a ser sacerdote. Y heme aquí. Pero yo creo, porque fui misionero católico. Yo soy lasallista en Cúcuta y serví en una comunidad que se llama Unidad Juvenil Lasallista. Y pues preparaba niños para la primera comunión, para la confirmación, todas esas cosas. Pregúnteme por el catecismo y me lo sé casi de memoria. Pero ¿qué era lo que hacían nuestras abuelas, hermano? Tener reverencia. Reverencia. Y es lo que, pues bueno, no, ya ahora la gente va en pantaloneta a misa, gritan y hacen olla y a nadie le importa. Pero a veces quisiera que hubiese esa reverencia aquí, hermano. Está uno predicando y está la persona ahí, mire,
A pesar de que le pusimos el letrerito allá de que apague su celular o que lo ponga en silencio. No, mira a mi esposa, ella está tomando ahí el mensaje. Pero reverencia, el asombro por las cosas de Dios. ¿Saben por qué no nos estamos asombrando de lo que Dios hace? Porque ni siquiera tenemos tiempo para orar para que Dios haga. Acuérdense, soy el mensajero, me mandaron a decir esto, tráteme como el de Servientrega. Así como trata el de Servientrega, tráteme a mí en esta mañana. O sea, no se fije en mí, fíjese en el que está mandando el mensaje. El tema es que ni siquiera oramos para que Dios obre, por tanto Dios no obra y no hay de qué asombrarse. No tenemos asombro, nada nos asombra, porque no oramos para podernos asombrar después. Tener el tiempo para decir a esa persona, esa vecina, ese vecino que le dice: bueno, usted que vaya a esa iglesia, sé que ustedes sí los escucha a Dios, porque así le dicen a uno, ¿o no? Tampoco eso están diciendo en este tiempo. Entonces la cosa ya está más grave, hermano. Vaya, ore por esa persona. Y mire hermano, dejo de ser pastor si al otro día no le llama para decirle: oiga, y se me quitó el dolorcito. Y usted tener que decirle: es que yo creo en un Dios que sana, es que yo creo en un Dios que tiene poder. Y hermano, yo sé que eso va a suceder en su vida, pero tiene que llevar una vida de reverencia. Por eso Jesucristo, cuando estaba con los apóstoles, una de las cosas que más le encantaba era, cada vez que iba a hacer un milagro, ¿a quién ponía delante? Al Padre. Por eso la gente después decía, oh, y el Señor les decía: un momentico, no me mire a mí, el Padre quiso, porque la gloria es para el Padre. Usted y yo necesitamos volver a tener una relación con Dios, de tal manera que nos asombremos y tengamos reverencia por las cosas del Señor. Amén. Segunda cosa, o sea, temor no solamente es reverencia, es tener la claridad de que Dios nos puede corregir. Lamentablemente hoy en día, al predicar un evangelio, muchos están predicando al Dios que es puro amor. Un Dios que, cuando yo le escucho a los predicadores que hablan de esto, a mí me parece que no están predicando del Dios de la Biblia, sino de otro Dios o de otro ser. A mí me parece más que están hablando como de Papá Noel, pues para entrar como en contexto ahorita, final de año, ¿no? Porque Papá Noel, cuando viene, ¿con qué viene siempre? Ah, sí, de una vez, con regalos. ¿Y cómo viene? ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Cierto? Y a mí me parece que eso es lo que está buscando esta generación de personas. Lo que el Dios que tienen algunos, como es puro regalo, como es pura risita, pues no espero una corrección de él. La realidad no es que espere yo que me diga algo de lo malo que soy o de lo malo que estoy haciendo. La Biblia dice que aunque Dios es amor, es fuego consumidor. Y tengo que volver al mensaje evangélico de hace 30 años, hermano, con el que yo conocí al Señor. Eso me lo repetían a mí, pero a diario. No se olvide que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así como la Biblia dice que Dios ama al pecador, también dice que si el pecador no se arrepiente, tarde o temprano la ira de Dios caerá sobre el pecador que no se arrepiente. Debido a que no hay temor de Dios, es que en nuestros países pues va a aumentar la corrupción. Eso es un efecto o una consecuencia natural,
Porque hay corrupción. Porque alguien se toma una plata que no es de él, porque no tiene temor de Dios. Porque nunca espera que Dios le vaya a corregir. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo algo mal, Dios endereza. ¿Y cuántos saben la vez que se torcieron ese dedo que para enderezarlo dolió? ¿No? Nadie se ha torcido un dedo, una pata, algo, ¿no? ¿Cierto? Miren esto. Tenía 15 años. Estaba jugando basquetbol en la Universidad de Pamplona con mis compañeros de colegio. Estudiaba en el CEMUP, Centro de Educación Media Anexo a la Universidad de Pamplona. Lanzaron el balón, yo salté y lo recibió solo este dedito. Por eso este dedito va para donde él quiera, mire. No importa qué le haga, mire. Sí, todo el mundo ve ese dedo y ahí. Pero ese dedo se volvió más corto que este dedo mientras me lo trataron de enderezar, porque el hueso se salió, porque el balón se vino y cayó sobre él. ¿Ustedes qué creen? Que cuando me lo estaban enderezando, ¿qué? Yo, ay, ay, tan bonito. ¿Sí? Dios corrige. Dije, Dios corrige. Y si Dios corrige, le va a doler. Ah, pastor, yo no quiero que me duela. Pues solo tiene una opción: no dejar que Dios lo corrija. Pero el temor a Dios no solamente es reverencia, es saber que Dios corrige. Y si en verdad Dios es amor, Dios te ama, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, usted va a querer hoy llevar una vida de reverencia a Dios, de temor a Dios, para poder enseñar a sus hijos temor a Dios. O sea, un consejo práctico, hermano. Y ya le di la idea a los hermanos que van a programar el Día de Acción de Gracias. Sería bueno que tuviéramos en nuestra casa los 10 mandamientos. Sería bueno. Porque permítame, y hago el ejercicio. Sí, yo siempre lo hago. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, mire, ya comenzaron a bajar. Santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, ya se fueron unos por no matar, otros por no robar, otros por no decir, ¿no? Quinto, ¿sí ven? Y si no conocemos lo que Dios manda, lo más sencillo, que sus hijos, por ejemplo, usted los tenga ahí en el comedor de su casa y que vean. Yo aprendí que la palabra de Dios dice que no debo matar, que no debo robar. Yo todos los días lo veía ahí en mi casa, dirá su hijo el día de mañana. Y el día que lo nombren como gobernador del departamento de Boyacá, Miguelito, gobernador del departamento de Boyacá, que no vaya a ser corrupto, porque ¿qué aprendió? O al menos ¿qué veía ahí en el comedor? Miren, hermanos, ya le conté de la casa de mi nona. En la casa de mi nona había un cuadro de la última cena. Miren lo que produce. Y resulta que ese cuadro de la última cena decía lo siguiente: Amen dico vobiscia unus vestrum me traditurus est. ¿Por qué se me quedó eso? Todos los santos días, desayuno, almuerzo, comida, merienda de la mañana, el café de Norte de Santander, que es un pocillo esmaltado así de grandote, con una arepa santanderiana así de grande, de las 3 de la tarde, cada vez yo me lo tomaba en ese lugar. ¿Y qué veía en la pared o en el cuadro?
Amen dico vobisci a unus vestrum me traditurus est. Y lo que quiere decir eso es: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Pero toda mi vida, toda mi niñez, mi juventud, yo no supe qué decía eso, hasta que una vez, diciéndoselo a mi hijo, le dije: busca en internet qué quiere decir eso. Búsquelo. Amen dico vobisci a unus me traditurus est. ¿Qué cree que van a decir sus hijos si la próxima semana o en el siguiente almuerzo, desayuno, ven los 10 mandamientos, o ven el Salmo 121, o ven el Salmo 91, o ven el Salmo 23, o ven el Salmo 150? En nosotros está, hermano. ¿Cuántos quieren tener hijos que teman a Dios? No hay que hacer nada extraordinario, solo es las cosas sencillas, lo sencillo, hermano. Y creo que hoy es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestras vidas. Porque si yo le dije a usted que reverencia también era dejarse corregir por Dios, ¿de quién viene la corrección? De los padres. De los padres. Proverbios capítulo 10, versículo número 27. Porque temer a Dios tiene sus resultados, tiene beneficios. Uy, Dios, he trabajado tanto en esta iglesia en que no se le vayan a lo de la prosperidad, que ya uno habla de beneficios, de resultados y ni se mueven. Hola, yo no sé si decirle gracias al Señor o los perdimos. Amado hermano, temer a Dios trae beneficios. Dice este texto: el temor de Jehová aumentará los días. ¿Cuántos quieren ver hijos con larga vida? ¿Cuántos saben que lo más frustrante es que los padres entierren a sus hijos? ¿Y se acuerdan la predicación de hace 8 días que les dije? Que lo más triste, y se lo dije por los datos que estaba arrojando el censo, lo más triste es que los hospitales, salas de urgencias de esta madrugada, lo que más se atendieron fueron, según las estadísticas, muchachos entre los 14 y los 25 años. Vaya allí al Tunal, vaya al hospital de Kennedy, entre urgencias, y ese que está ahí con las tripas por fuera, ese que está con el tiro en la nuca, ese que va a mirarlo usted. ¿Y cuántos años tiene usted? 18. Allá en Cuadrapicha, en todo eso, allá todas las noches los recogen, hermano. Pero ¿cuántos saben que si nuestros hijos tienen temor a Dios, no va a haber cuadrapicha que los atraiga? Le podrán decir en el colegio: venga, mire, pruebe esto, y nunca lo van a probar. Por reverencia, por temor a Dios, porque tienen un Dios que los corrige. Amado hermano, ese es el mejor beneficio que nosotros podemos ver a nuestros hijos caminar en el Señor. Pero dice Proverbios 10, 27 que definitivamente más los años de los impíos serán acortados. Pero también Proverbios capítulo 14, versículo 27: ¿qué produce el temor a Jehová? El temor de Jehová es manantial de vida. Amado hermano, cuando usted dice esta palabra, está declarando sobre sus hijos que los va a apartar de los lazos de la muerte. Cuando usted ha enseñado el temor a Dios, tranquilo hermano, van para la universidad y van bendecidos. Yo he oído testimonios. Mi hijo un día venía tardecito de la universidad, se subió a un Transmilenio y al otro día salió la noticia de que se habían subido en la estación de Toberín como yo no sé cuántos tipos y los robaron a todos. Él dice: papi, yo estoy seguro que yo iba en el Transmilenio adelante.
O sea, donde hubiera demorado un poquito, se va en el Transmilenio. Pero el Señor nos libra de los lazos de la muerte. Capítulo 19, versículo 23. ¿Qué más me da el temor de Jehová? A usted que le gusta que le den. El temor de Jehová, 19, 23, es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. ¿Cuántos quieren reposo? Que usted no esté afanado, que no esté angustiado, que no esté ay, y aquí y para allá. No, hermano. ¿Qué le promete la palabra? Vida, reposo y protección. Vida, reposo y protección tiene ese versículo. Vida, reposo y protección en un solo versículo. Vida, reposo, protección. Porque Él lo libra del mal. Segundo, a sus hijos enséñeles a temer, pero también enséñeles a pensar. Y lo voy a conectar este punto con el último punto del mensaje anterior. Por eso, si no estuvo el domingo pasado, esté pendiente de la página de Facebook de esta iglesia, que ahí le están subiendo todos los días, todos los domingos, todas las semanas mejor, la predicación del domingo anterior. Enséñeles a pensar, porque la tendencia de este tiempo, se los dije, por eso les dije que iba a conectar esto con lo que hablábamos hace 8 días. ¿Qué les dije hace 8 días que era la tendencia de nuestros muchachos en este tiempo? Están hiper conectados. Miren, hermanos, según estudios, ahora es que se va a poner a mirar los ojos de sus hijos, ¿no? Los muchachos están durmiendo y mientras están durmiendo están con los ojos así. Prende y apague. ¿Sabe por qué? Porque en su mente no saben si dormirse o despertarse. Porque cualquier tilín, tienen que ir y... Lo más triste es que ¿cómo le podemos enseñar eso a nuestros hijos si los papás somos iguales? Yo llego, coloco el celular, lo pongo en silencio, ahí en la mesita de noche, a que se ponga a cargarse, pero si sonó, hasta el otro día me doy cuenta, hermano. Además que está conectado con lo que dijimos anteriormente, ¿no? No tendrá malas noticias, el mal no lo visitará. Y si Dios lo pone a usted a dormir tranquilito y en reposo, como dijimos hace un ratico, ¿qué noticia mala le va a llegar a usted en la noche mientras está durmiendo? Uy, poquitos amenes, pero bueno. ¿Por qué los pelados viven ahorita así? Por lo que les dije hace 8 días. Porque los muchachos, por estar hiperconectados, por vivir saturados de tanta información, no piensan, imitan. Se lo voy a volver a repetir. Por causa de la hiperconexión que tienen los muchachos hoy, no piensan, imitan, repiten lo que otros hacen. Por eso están viendo ese youtuber al que le gastan horas y horas y horas, porque él quiere ser algún día un youtuber como él. Analícenlo. Y eso está evitando que nuestros muchachos piensen. Si nosotros nos ponemos a ver los pelados de hoy, lamentablemente tienen una actitud de esponja. Pero escuche, las esponjas sirven para 2 cosas: para absorber o para filtrar. ¿Sí o no? Es el uso que se hace de las esponjas, porque la esponja puede dejar pasar lo que necesito y retener lo que no necesito. ¿Y cómo necesitamos a nuestros hijos? ¿Absorbiendo o filtrando?
¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y qué también dice Pablo en sus cartas? Yo puedo ver lo que quiera, retengo lo bueno, desecho lo malo. Entonces, hermanos, por eso necesitamos que nuestros hijos aprendan a pensar, porque cuando aprenden a pensar, dejan esas actitudes que tienen en este tiempo y que uno ve ese odio que hay en las redes ahorita por el tema de las protestas. ¿Se han dado cuenta? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Están unos policías cuidando una emisora y le manden una botella llena de gasolina prendida, y hayan personas en las redes diciendo para que lleven tombos, etcétera. Y son nuestros hijos los que están escribiendo eso. Es que sí, que este gobierno, que no sé qué más. Porque no piensan, imitan, repiten. Por eso Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos da uno de los mejores consejos que tiene la palabra del Señor, que sé que también se lo sabe. ¿Se acuerdan de ese texto? Sí, claro, usted lo acuerda. Sobre toda cosa guardada, guarda tú. En el hebreo la palabra corazón es la palabra mente. Cuando en arameo el Señor Jesucristo dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, y luego dice con todo el corazón, es redundante ahí, porque la palabra corazón en el hebreo significa lo mismo para mente. Y hoy es tiempo de que nuestros hijos empiecen a tener un corazón que está guiado por el pensamiento de Cristo Jesús. Todas las prácticas de Jesús son las prácticas que debemos tener como padres. Escuchen, todas las prácticas de Jesús son las prácticas que nosotros debemos tener como padres. Son esas prácticas. Si usted le ha botado plata a la revista Ser Padres, o cómo ser papá y no morir en el intento, cómo ser mamá y que no me saquen la piedra, bueno, sí, siga comprándola si quiere. Pero yo sé que usted se pone a leer este precioso libro y tiene todo, porque este libro es el manual. Es lo que usted necesita, es lo que yo necesito, es lo que hoy necesitamos. Si usted se pone a pensar qué es lo que están recibiendo nuestros hijos a diario, información, 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 y básicamente me parece que es lo mismo que dice la gente, que uno es lo que come, ¿cierto? ¿Le han dicho eso en estos días? Usted es lo que come. Y claro, usted voltea a mirar al pastor y con esa barriga que tiene, si ve, pastor, yo le he dicho. Pues quiero usarlo como analogía en lo mental. Uno es lo que oye, lo que ve, lo que lee. Enséñele a sus hijos a leer. Y empiece a leer. ¿Por leer qué? ¿Condorito? ¿Las historias de Maluma? Sí, imagínese, o sea, póngase usted a pensar. No demoran en salir. Usted cuando las vea salir va a decir, ay, el pastor es profeta. No, es que eso se ve, hermano. Pues si salió la historia de Marvel, ay, Dios mío. Sí, no demoran en sacar una novela para Maluma. Se van a acordar de mí. Van a acordar de mí. Por eso, si tú eres seguidor de cantantes como ese, o si tu tiempo lo dedicas a ver la Virgen de Guadalupe, no, perdón, es la Rosa de Guadalupe. Si usted le bota tiempo a eso, hermano, de verdad, pues voy a tener que ayunar y orar por usted, y menos mal que vienen 7 días de ayuno a partir de mañana. Pero no es lo que queremos. Enséñele a sus hijos a leer. Enséñeles a leer cosas que les sirvan
La Biblia, obviamente. Pero hay libros que usted puede recomendar para sus hijos. Por ejemplo, los que nos está trayendo el hermano Henry hoy, allá afuera los puede ver. Hay libros que no necesariamente son cristianos y que pueden servir. Miren, en un mundo que hay tanta ciencia en este tiempo, no tenga miedo de comprarle un libro de Stephen Hawking, La breve historia del tiempo, por ejemplo. Digo yo, ¿no? Póngalo a ver la serie Cosmos de Carl Sagan, pues para que tengan como un conocimiento de esas cosas, ¿sí? Porque sus hijos lo voltean a mirar: papi, eso que está ahí arriba, ¿qué es? Una estrella, mijo. ¿Y cómo se llama? Ah, yo no sé, no moleste. ¿Sí? Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos a pensar. Cuando usted le enseña a sus hijos a pensar, hermano, nadie nunca les va a meter algo en su mente que el Espíritu Santo de Dios no haya firmado. Vamos a tener personas y hombres y mujeres como las que dicen el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Ayúdeles, Jonathan. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino. Porque ese que no anduvo en consejo de malos, ¿qué nos está advirtiendo hoy? Hoy hay consejos de gente mala para nuestros hijos. Pero si usted le enseñó a, ¿qué va a pasar? Ay, hermano, le pueden venir a llenar la cabeza de cucarachas. Puede en la universidad salir el profesor agnóstico, el profesor que dice que no, que mire, que la evolución, que esto y aquí. Y nuestros hijos van a ¿qué? A pensar. Tercero, y ya, termino. Deme esos 4 minutos que me quedan, hermano. Tercero, esto va en proceso y pues las otras se las digo dentro de 8 días. Así que no se puede perder el mensaje de dentro de 8 días, así como no se debió haber perdido el mensaje de hace 8 días, porque esto va en orden. Tercero, si usted le enseñó a temer a Dios, si usted le enseñó a pensar, es claro que usted le está enseñando a obedecer. Enséñele a su hijo a ¿qué? ¿Cómo le enseña uno a un hijo a obedecer? ¿Pasándose el pare de la esquina? ¿Comiéndose el semáforo en rojo? Miren, iglesia preciosa del Señor, no se trata de una obediencia ciega. Papi, ¿por qué tengo que obedecer? Porque sí, porque lo digo yo y punto. No. Porque ¿qué van a decir ellos si tienen que obedecer de esa manera? Que un día alguien les va a decir: ¿y usted le hace caso a su papá? Sí. ¿Por qué? Porque es mi papá. ¿Por qué más? Porque sí. Y como no le enseñó a pensar, otro le va a decir: eso no haga eso. ¿Y qué creen que va a hacer? Por eso, hermano, Pedro nos dijo en alguna oportunidad: ¿es necesario obedecer a Dios antes? Así que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer. ¿A quiénes primero? ¿A quién debe obedecer primero? ¿A quién? Primero que nada, ¿a quién? Ay, yo sabía que iban a contestar eso. ¡No! Uy, pastor, espéreme, vuélvalo a decir, pastor, para grabarlo y pasárselo al pastor. Porque es que eso de obedecer a Dios es como muy subjetivo, hermano. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo amo yo a Dios? Amando a mis semejantes. ¿Cómo obedezco a Dios? Obedeciendo a mis padres, hermano. ¿A quién hay que obedecer primero? A los padres, hermano.
Por eso la importancia de esta mañana de que usted entienda que usted es el ejemplo. Cuando usted le enseña a su hijo a obedecerlo a usted, él va a aprender a obedecer a las autoridades. Cuando aprenda a obedecer a las autoridades, va a aprender a obedecer a todo lo que está en eminencia. Y cuando aprenda a obedecer a todo el que está en eminencia, usted no va a ver a su hijo tirando piedra al ESMAD. Va a protestar, pero va a hacerlo de una manera que agrada a Dios. ¿Qué era lo que decía Pablo? Sométanse a las. ¿Y qué dijo en 1 Timoteo capítulo número 4? Que oráramos por las autoridades. Así que a usted le guste o no, el presidente que está ahorita, en lugar de sentarse en la mesa, ver el noticiero y decir qué desgraciado presidente este, y su hijo lo está oyendo, ¿qué le está diciendo a su hijo? No lo obedezcamos. Y usted se extraña de por qué no lo obedece a usted. Quiéralo o no, es el hombre que Dios puso como presidente de Colombia. Maduro es el hombre que Dios puso como presidente de Venezuela. Quiéralo o no. Sí. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer por Maduro? Yo que voy a orar por ese desgraciado. No, es que, hermano, no. Entonces elimine eso de la palabra. En alguna oportunidad le escuché esto a un pastor. Cuando usted quiere que le vaya mal a un presidente, es como cuando usted se sube a un avión, despega el avión y usted dice: Señor, que este piloto se estrelle. Y usted va dentro del avión. Amado hermano, es lo mismo. Si usted está orando para que al presidente le vaya mal, si al presidente le va mal, a nosotros nos va mal. Pero su hijo tiene que ver que usted tiene palabras de oración, de bendición. Proverbios 4:1, se acabó, hermano. Proverbios 4:1. Salomón le dice a su hijo: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis qué. Y eso es qué: inteligencia. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Hijo, no se me duerma. Versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. ¿Qué más? ¿Por qué está enseñando él esto? Porque él también lo aprendió. Y en esta mañana Dios nos quiere enseñar porque él también aprendió. Regáleme la final, hermano. Póngase en pie en esta mañana, iglesia del Señor. ¿Cómo ser un buen padre? Enséñele a temer a Dios. Enséñele a pensar. Enséñele a obedecer. Porque cuando usted enseña a temer, enseña a pensar y enseña a obedecer, le está enseñando a sus hijos a elegir.